Bueno, comenzamos con esta primera videoclase que pretende ser un apoyo un tanto más discursivo y explicativo que el documento que ustedes ya recibieron, que es un PowerPoint, que se refiere, en esta primera parte vamos a hablar del concepto de las neurociencias y específicamente aplicadas al entrenamiento deportivo, porque justamente las neurociencias como campo científico es muy amplio, abarca distintas disciplinas, la neurología, la psicología, la pedagogía, la comunicación, el lenguaje, pero específicamente en este curso tenemos que encontrar una lógica muy específica que tenga que ver con aquello que compete y que tiene una utilidad concreta en el ámbito del entrenamiento deportivo. Ustedes son profesores de educación física, por ende tampoco vamos a dejar de lado todo lo que hace a lo pedagógico. Yo sostengo que la educación física contempla también, va de la mano, a una estructura a la cual podemos denominar educación deportiva, y aunque se trate de atletas de alto rendimiento, la educación es permanente y los deportistas enfrentan nuevos desafíos, nuevos intereses, distintos y más complejos niveles de estrés, de presión social y física, evidentemente también. Así que la educación es para siempre, o sea, hablar de la educación y la formación de deportistas, aunque sea de élite, pienso que es algo lógico, algo válido. Bueno, vamos a empezar con el concepto de neurociencias, que es tan amplio como dijimos y abarca múltiples disciplinas, y existen también muchas derivaciones y tanto conceptualización que podemos encontrar que llega tal vez a distraer o dispersar la atención hacia lugares a veces inesperados. El único factor en común que tenemos sobre lo que vamos a centrar nuestro estudio, el tratamiento de estos temas, es el cerebro. Es el cerebro, el sistema nervioso central, las divisiones del sistema nervioso central, que en general cuando nosotros estudiamos la neurofisiología del profesorado, nos hablan del sistema nervioso central y periférico, lo cual no está mal, evidentemente que no, pero también existen otras múltiples conformaciones del sistema, como ustedes ven en la imagen, como ustedes tienen el material de estudio, que pasa por el sistema también neuroendocrino, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las regulaciones de todas las funciones metabólicas del organismo, con el sistema somático, que es el sistema del control motor, con el sistema emocional o límbico también, el sistema nervioso entérico, sobre lo cual últimamente se están investigando y se han descubierto cosas maravillosas en torno de cómo nuestro aparato digestivo, el intestino específicamente, guarda una relación con el sistema nervioso central que es realmente apasionante. La flora bacteriana, nuestra microbiota, impacta sobre las funciones cerebrales de una forma muy notoria. Hasta se llega a hablar del segundo cerebro, ¿no?, que es el aparato digestivo. Después el sistema autónomo, simpático y parasimpático, que regula funciones como la termorregulación, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura corporal. Y el sistema ganglionar, cerebelar, motor. El cerebelo, que conforma el sistema nervioso central, está siendo estudiado también mucho y se han encontrado muchas funciones inimaginables del cerebro que solo se lo estudiaba para ver cómo regulaba la coordinación motriz, y últimamente se ha descubierto que tiene implicancia y que contribuye en los aprendizajes, no solo el aprendizaje motor, que eso sí lo conocemos, sino que todos los distintos tipos de aprendizaje, incluso el aprendizaje social
y también tiene un área, una conformación, una estructura de células que tienen directa conexión con el sistema límbico, con el sistema emocional. Esto es muy nuevo. Bueno, entonces es bastante compleja la caracterización de los análisis que tenemos que hacer siempre hablando del sistema nervioso central. El sistema nervioso central, que no es más que una masa compuesta mayoritariamente de agua y un porcentaje graso, es el órgano, la estructura más maravillosa y que nos presenta más incógnitas de toda la fisiología. Pesa solo 1,5 kg, 1,3 kg a 1,5 kg. Siempre hago el chiste que el cerebro en las mujeres es más chico que el de los varones, pero no es un chiste, es un dato, ¿no? Y con nota de que, graciosamente, por eso me río, que algunos ya intuyen o quieren hacer, digamos, una relación de tamaño cerebro-inteligencia y eso es inexacto. La mujer tiene un cerebro más pequeño que el hombre porque tiene una masa corporal también menor que la del hombre, en estatura, en peso corporal, así como tiene pulmones más chicos, bueno, el hígado, cualquier órgano, el cerebro no escapa a eso. La relación del coeficiente intelectual, ya que estamos hablando de esto, determinada por el tamaño del cerebro, está en ese coeficiente de comparar masa cerebral, masa corporal. Porque si no, no sé, un elefante, una ballena, con unos cerebros terriblemente enormes, serían más inteligentes que los humanos y esto no es así. Bueno, ese cerebro tan pequeñito que solo representa aproximadamente el 2% de la masa corporal general, se lleva entre el 20 y el 25% del consumo de la energía total que nosotros acumulamos en nuestro organismo. O sea, pensemos esto, ¿no? Porque también muchas preguntas van dirigidas a ¿y por qué neurociencias, el cerebro en el entrenamiento deportivo? ¿Qué digamos, qué significación tiene? ¿Qué podemos ganar a través de un trabajo de neurociencias en el rendimiento físico de un atleta? Muchísimo, muchísimo, gente. Si ustedes saben que con todas las otras ciencias del ejercicio, como la biomecánica, como la miofisiología, la nutrición, estamos intentando economizar un 1% de la energía, un 2%, un 5%. Estamos hablando que la actividad mental se lleva una cuarta parte del total. Es importantísimo la economía de esfuerzo famosa del atleta y su performance también está condicionada por qué capacidad mental se está ocupando y cuánto es que nuestro cerebro está consumiendo. El órgano que más consume en proporción a su tamaño y su peso es incomparablemente a otros, es el cerebro, es el sistema nervioso central, no solo el cerebro, el sistema nervioso central, el encéfalo particularmente. El cerebro, el cerebelo, el tronco cefálico conforman el encéfalo. Tenemos 86.000, según los últimos datos, millones de neuronas. Cada neurona hace 10.000, tiene capacidad de hacer aproximadamente unas 10.000 sinapsis. Si ustedes, para hacer números redondos, hay algunos cerebros que se han detectado con 100.000 millones de neuronas, ¿sí? Si ustedes multiplican 100.000 millones por 10.000 sinapsis que puede hacer cada una de esas neuronas, nos encontramos con 1.000.000 de billones de sinapsis posibles. Es una barbaridad, es una reserva neurológica y sináptica realmente deslumbrante. Y tenemos que aprovecharlo, tenemos que saber que economizar no se economiza solo en la fibra muscular, no se economiza solo en tener más flexibilidad y por ende menos resistencia articular y mayor. Se economiza también utilizando bien el cerebro y haciendo que gaste menos energía con procesos bien específicos que de a poco vamos a ir viéndolos. ¿Sí? Bien. El cerebro evolutivamente ha transitado muchas etapas, desde lo embriológico,
en un análisis filogenético, analizando todas las especies, el cerebro desde los primeros organismos unicelulares que no tienen un cerebro, hasta los organismos ya más evolucionados que sí, la biología, los biólogos son quienes estudian esto, han determinado que existe un núcleo cefálico. Al hombre moderno han pasado millones de años, muchos millones de años. Hoy tenemos un cerebro que está dividido anatómica y funcionalmente en mielencéfalo, metencéfalo, mesencéfalo, diencéfalo y telencéfalo, ¿sí? Desde las raíces más profundas de la médula y el tronco cefálico, pasando por el mesencéfalo, el sistema límbico, que es el sistema emocional también denominado diencéfalo, hasta la corteza cerebral, que es la corteza es, digamos, el área jerárquica superior, que se lleva el 80% de nuestra capacidad neurológica, están sobre la corteza cerebral, ¿sí? Y desde otro análisis hay un autor que es MacLean, que elaboró la teoría de que el cerebro en realidad está conformado por tres cerebros, ¿no? Se le llama el cerebro triuno, dividido en tres cerebros en uno, y es evolutivamente esto también lo que le acabo de decir. Complejo reptiliano, lo que aparece en la zona coloreada como roja y lila, que es lo más primitivo que hemos compartido con todos estos organismos que dije, más antiguos que nuestra especie. El sistema límbico, que es el cerebro emocional, el sistema que tiene que ver con la posibilidad de establecer una vida social, empatía y lenguaje, etcétera, etcétera. Y la corteza cerebral o el neocórtex, que está destinado a las funciones superiores, perceptivas, a la percepción y al razonamiento lógico, a la toma de decisiones y a la flexibilidad cognitiva. Vamos a ver cómo existen múltiples redes en nuestro cerebro. Básicamente vamos a hablar de dos redes principales, que son la red creativa y la red de inteligencia. La red de inteligencia es, como dijimos, la jerarquía superior, compuesta fundamentalmente por neuronas, por cuerpos neuronales, a lo cual se lo denomina sustancia gris. Y tenemos una red creativa o sustancia blanca, que es todo lo que recubre la neurona, la mielina y los astrocitos constituyen fundamentalmente la sustancia blanca, y garantizan que la conectividad neuronal sea con la velocidad adecuada y con la especificidad, digamos, adecuada en la sinapsis, ¿no es cierto? Y podamos tener las respuestas más adecuadas en el menor tiempo posible. Evolutivamente, bueno, ocurren muchas cuestiones, ¿no? Antes se creía que el cerebro ya estaba maduro aproximadamente en la pubertad, a los 12, 13, 14 años. Hoy se entiende que es más tardío. Básicamente se culmina el desarrollo cerebral total y la sinaptogénesis continúa toda la vida, y la mielinización, pero podemos decir que a los 30 años recién concluyen aquellas cuestiones que tienen que ver con la conformación de la sustancia blanca y las redes de inteligencia más operativas y más significativas en nuestra vida de relación. La conectividad, la difusión axial, o sea que la difusión de la energía en entorno axial quiere decir direccionada en la longitudinalmente en dirección al axón, o sea, del cuerpo neuronal directamente hacia otra neurona, a lo cual se le llama el conjunto de todas las neuronas que viajan, como una especie de autopista, se las denomina el tracto. Mejora con el paso del tiempo, ya dijimos, y es como hasta los 30 años que está maduro el sistema, y depende. Antes se creía que más dependía de la estimulación, que en la primera infancia se daba, o que se debía a cuestiones de mielinización, de la alimentación, de la oxigenación que recibió el bebé y el niño en la alimentación,
pero hoy se entiende de que este aspecto está mucho más condicionado por una cuestión genética que por los otros aspectos que yo he mencionado. Bueno, hay distintas etapas en la evolución del sistema, de las neuronas que van madurando. Como ustedes ven, en realidad yo no voy a pedirles que se aprendan de memoria los términos, sino que comprendan los procesos. Esto es muy importante, pero sí me interesa que tengamos en claro qué entendemos por neuroplasticidad, un término que hoy está muy en boga, se escucha mucho. La neuroplasticidad es la capacidad que tienen las neuronas de tener modificaciones funcionales y hasta estructurales, porque las neuronas, su estructura como células, ¿sí? Su estructura física puede cambiar de acuerdo a determinados estímulos. Los axones se pueden hacer más gruesos, pueden establecer en su dendrita mayor como ramificaciones para la conexión con muchas otras más neuronas receptivas, etcétera, etcétera. Entonces esto es muy importante, tener un órgano más plástico. El cerebro más plástico nos habla entonces de neuroplasticidad. ¿Cómo podemos lograr esto? Miren, es apasionante y nosotros que somos profesores de educación física, los cuales muchas veces hemos estado sometidos a críticas, a desvalorización, a intentar bajarnos la autoestima, que nosotros solo trabajamos los músculos, la articulación, el cuerpo, los pulmones, a lo sumo el corazón, el aparato circulatorio y la salud, les quiero contar que la mayoría de los neurocientíficos coinciden en esto, en esta afirmación, y la verdad que nosotros tenemos que sostenerla, defenderla todo lo que podamos. El factor más importante para conseguir neuroplasticidad es el movimiento, es la actividad física. La actividad física promueve la producción de los que nosotros llamamos factores neurotróficos o neurotrofinas. ¿Sí? Neurotrofinas o factores neurotróficos en plural porque son muchos. Están generados en distintas áreas del cuerpo, primero naturalmente, pero si hay una actividad física moderada y sistemática, los factores neurotróficos aumentan. O sea, hay más hormonas de crecimiento como la hormona, la somatotrofina, pero en este caso no hacen crecer el cuerpo. Así como la somatotrofina hace crecer el cuerpo, las neurotrofinas hacen crecer el cerebro, gente. Si nosotros hacemos actividad física, crece la masa cefálica. ¿Entendemos esto? ¿Realmente reflexionamos sobre esto? Hay evidencia científica. El principal factor de estos distintos factores neurotróficos es el llamado BDNF, B larga DNF, en inglés son estas siglas, pero quiere decir es el factor de crecimiento producido por el cerebro. El mismo cerebro genera esta hormona retroalimenta en el cerebro y hace que tengamos un cerebro más eficiente, más grande y con mayor capacidad de neuroplasticidad. Van a ver ustedes también unas plaquitas que hablan de otro aspecto que es la potenciación a largo plazo. Se llama potenciación a largo plazo aquel proceso que, de acuerdo a determinados estímulos, hace que la fijación de la memoria, sea perdurable. Por eso potenciación a largo plazo. Esto no se consigue por casualidad, ¿sí? La capacidad de nuestra memoria de trabajo, que es la que determina la neuroplasticidad y la toma de decisiones y la flexibilidad cognitiva, se da, les guste o no. Yo durante muchos años sostuve que el constructivismo era superador ante el conductismo como proceso de enseñanza, pero las evidencias con las que contamos hoy determinan que el conductismo es muy trascendente y muy importante, las metodologías conductistas, para el mejoramiento de la memoria de trabajo.
Ojo cuando decimos conductismo, porque también entre los profes existe el mito de que un profesor mala onda y malhumorado y que reta a los chicos y los pone en penitencia y vos sos un conductista. No, vos sos un autoritario. No tiene nada que ver con eso. Nosotros denominamos al conductismo una corriente que fundamentalmente hace énfasis en la selección de los estímulos y en la frecuencia de los estímulos en los procesos del aprendizaje. Si los estímulos son esporádicos, de muy corta duración y de poca frecuencia, no produce impacto alguno. Si los estímulos se presentan durante una cantidad de minutos razonable, podríamos decir mínimo unos 10 minutos en nuestra sesión de clase, con una alta frecuencia y similitud en la presentación de los estímulos, ahí es donde se consigue la potenciación a largo plazo, las chances de acumular en nuestra memoria de trabajo, primero como corta duración, después como mediana duración, y si los estímulos se repiten en una frecuencia de por lo menos 2 o 3 veces semanales en la memoria de largo plazo, y por ende el aprendizaje es muchísimo más perdurable y significativo. Hay unas gráficas donde se ven, yo se las voy a colocar para que ustedes vean en una frecuencia, las voy a repetir como una especie de reel, para que ustedes vean como una neurona que genera el impulso y una receptora, si es una única repetición en un milisegundo, en apenas un milisegundo, no produce modificación alguna en la estructura, en la estructura física, la membrana de la neurona como célula, no hay cambios, la célula sigue igual. Si en cambio esa estimulación repetitiva no dura un milisegundo, un segundo, sino que dura minutos, ya van a ver ustedes cómo hay en la neurona se empieza a abrir como un pequeño tallito, como que va la neurona modificando su estructura física para conseguir después de una cantidad de horas de sumatoria, no de horas continuas, como dije hace un rato, una secuencia de frecuencia pedagógica, dependiendo del nivel en el que estamos trabajando, razonable, con estímulos de alta frecuencia en breves minutos, pero en una secuenciación semanal, digamos, también ordenada y constante, aparece, ahí ustedes ven en la tercera imagen, la modificación visible, sin que entendamos todos estos términos que son muy propios de la biología molecular, ven ustedes cómo se ha modificado esa neurona. Esto es apasionante, la actividad física tiene que reiterarse, tiene que haber un feedback permanente durante por lo menos unos cuantos minutos para la fijación del aprendizaje. Esto también va a determinar cómo nuestro cerebro es un órgano en una fase potencial, pero a través de la estimulación podemos transformar ese hardware, que es el cerebro, que es la potencialidad neta que tiene el órgano, en una cuestión de mentalidad, de mente, de ejecución. La ejecución justamente nos lleva al próximo concepto que trataremos, porque tampoco quiero que sea muy extensa esta comunicación, a la determinación conceptual de qué son las funciones cognitivas y qué son las funciones ejecutivas, ¿sí? Voy a culminar con esta breve charla, espero no haberlo mareado, pero sí para complementar por lo menos la primera parte del documento que les presenté. Ya van a haber también clases de consulta y a través del foro, así que les pido que todo lo que por supuesto puedan ampliar con la bibliografía, que ya próximamente va a estar también en plataforma, ustedes puedan reforzar. Estoy a su disposición, no se asusten con los nombres, con los conceptos, porque son muchísimos. Ustedes creo que tienen claro que este espacio es un espacio de conceptos no muy desarrollados durante su formación. Prejuzgo,
simplemente y generalizo, ¿no? No es estricto lo que estoy diciendo. Así que estoy a su disposición, gente. Espero que lo puedan comprender, que lo puedan disfrutar también, si Dios quiere, y nos estaremos viendo entonces en una próxima videoclase. Mucha suerte para todos.